Es difícil exagerar la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial. El conflicto aniquiló hogares y ciudades, desgarró familias, enfrentó a civilizaciones entre sí y llevó al hambre y la enfermedad. Aunque varía de fuente a fuente, se estima que el número de muertos en la guerra está entre 70 y 85 millones, lo que equivale a aproximadamente el 3% de la población mundial en ese momento. Es difícil pensar en muchos lugares y personas que no se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial, y hay innumerables imágenes que han capturado los eventos y emociones tal como ocurrieron. Aquí vemos solo 4 fotos perturbadoras de este oscuro periodo histórico. Muchos paisajes fueron cambiados más allá del reconocimiento por los asaltos aéreos realizados tanto por los aliados como por las potencias del eje durante la guerra. Quizás uno de los más continuos de estos ocurrió solo meses antes del final del conflicto, el bombardeo aliado de Dresde. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Dresde era conocida como una atractiva ciudad de cultura, apodada la Florencia del Elba. No obstante, del 13 al 15 de febrero de 1945, los bombarderos británicos y estadounidenses arrojaron miles de toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre la ciudad, destruyendo cerca de 6.5 kilómetros cuadrados. Esta fotografía, tomada desde la cima del ayuntamiento, revela la magnitud del daño causado. La escena se vuelve aún más solemne por la estatua situada al borde del edificio. Su mano extendida parece invitarnos a observar los edificios destrozados y las calles vacías abajo. Se cree que aproximadamente 25.000 personas murieron en el bombardeo, muchas de las cuales fueron incineradas por la tormenta de fuego resultante. Pero dado que Dresde se volvió un santuario para refugiados, huyendo de Europa del Este, el número real de víctimas mortales puede haber sido mayor, con algunos suponiendo que el número puede estar en cualquier lugar entre 35.000 y 130.000. Aún se discute la necesidad de bombardear Dresde. La inteligencia de la época parecía indicar que la producción industrial de la ciudad era significativa para ayudar al esfuerzo de guerra alemán, y por lo tanto se consideró imperativo destruir las 127 fábricas reportadas en la ciudad. Sin embargo, entre algunos historiadores, se ha argumentado que la ciudad no era responsable de tanto apoyo industrial como se sospechaba en un principio. La decisión del bombardeo aéreo de Dresde, que fue controvertida en su momento, ha sido descrita como un simple bombardeo de terror, ya que no se apuntó a cuarteles militares, puentes y algunas fábricas. El bombardeo aéreo ha sido justificado y criticado en diversos grados, con críticas que van desde afirmar que fue un acto inmoral hasta algunos que lo proclaman como un crimen de guerra. Lo que muestra esta imagen es la tragedia de la guerra, y es sin duda simbólica de la destrucción que afectó a tantas ciudades y pueblos en este momento, perpetrada por ambos lados durante la guerra. Es posible que reconozcas esta imagen, frecuentemente usada en libros y documentales de la Segunda Guerra Mundial. A menudo se describe que la foto fue tomada en junio de 1940 con un hombre reaccionando a la entrada de los nazis en París. Sin embargo, este no es el caso. La imagen fue tomada en Marsella en septiembre de 1940, solo semanas después de la caída de Francia. El país se había rendido a Hitler y se había convertido en un gobierno títere para el dictador bajo el régimen de Vichy. El 15 de septiembre de 1940, la gente de Marsella se reunió en las calles para ver a sus fuerzas desfilar las banderas de su regimiento, ahora disuelto. Después del desfile, las banderas fueron cargadas en barcos destinados a Argelia para ser guardadas allí para su custodia. La reacción de la multitud fue originalmente captada por Marcel de Renses, un fotógrafo, trabajando para un periódico. El hombre llorón también puede verse en el tercer capítulo de la serie de películas de Frank Capra, ¿Por qué luchamos?, que se produjo para explicar y justificar
el papel de los Estados Unidos en la guerra a los militares estadounidenses. La retirada de las banderas y el exilio de las fuerzas francesas fue un momento emocional para la población que observaba ese día, ya que habría simbolizado la pérdida de esperanza que sentían los franceses, al tener que adaptarse a perder su libertad y vivir bajo la sombra del fascismo. El rostro del hombre llorón encapsula perfectamente un sentido de dolor y miedo mientras llora abiertamente por su país. La imagen fue utilizada más tarde en la revista Life, y en 1949 la National Broadcasting Company intentó rastrear al hombre en una foto votada como una de las mejores del mundo en ese momento. Finalmente, el hombre fue identificado como Jerome Brazetti, y la dama que estaba a su lado era su esposa, Charlotte. Se le acercaron varias veces para entrevistas, pero siempre se negó, no deseando más publicidad de la que ya había obtenido por el uso generalizado de su foto. Jerome tuvo la suerte de ver la liberación de Francia antes de su muerte en 1976, a los 86 años. Después de su muerte, un periódico local dictó la primera página de las noticias, proclamando el crimen: Marsilias está muerto. Parecería que el legado de Jerome como el rostro de la tristeza en un tiempo de desesperación perdura. El portaaviones United States Ship Enterprise ganó un estatus algo legendario durante la Segunda Guerra Mundial. El barco y su tripulación participaron en más actividades de guerra contra Japón que cualquier otro barco. Fue la primera en hundir un submarino enemigo en el Pacífico y sufrió repetidamente daños y bajas a lo largo del conflicto. En 3 ocasiones distintas, las fuerzas japonesas informaron erróneamente que el portaaviones había sido hundido, lo que llevó a que el Enterprise fuera apodado el Fantasma Gris. A finales de 1943, el barco se dirigía hacia Makina Call, donde las fuerzas japonesas habían tomado el control de la isla principal, Buta Ratari, y habían establecido defensas allí. El 10 de noviembre, el piloto alférez Byron Johnson despegó desde la cubierta del buque en un F-6F-3 Hellcat para patrulla de combate. Reportó fallas en el motor tras despegar y pidió un aterrizaje de emergencia. Cuando Johnson intentó realizar un aterrizaje controlado, su avión golpeó la cubierta con fuerza. El ala del avión golpeó las armas del portaaviones y el tanque de combustible de su avión explotó. El aterrizaje impactó y atascó la cubierta. Cerró su cabina dejando a Johnson sin salida. La aeronave emitía humo y llamas mientras se inclinaba hacia un lado, y Johnson intentó salir. Esta poderosa fotografía captura el desgarrador momento en el que parece que ambos hombres podrían perecer, y el incidente podría herir, si no matar, al personal asustado en primer plano. Afortunadamente, el ajuste logró abrir con éxito la cubierta y sacó a Johnson a salvo. Pero la fotografía de este desgarrador momento enfatiza que para los militares, el peligro viene en muchas formas, no solo a manos del enemigo. Tuning recibió la medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines por su altruismo, y Johnson se convirtió en un as de aviación, obteniendo múltiples medallas por sus esfuerzos. Aunque los hombres nunca se encontraron de nuevo después de la guerra, Johnson llegó a corresponder con el hijo de Tuning, un oficial de la Marina. Hablando de su salvador, Johnson comentó en una entrevista en 2002 que probablemente Tuning era el hombre más valiente que jamás vio. Arriesgó su vida sin dudarlo para sacarme de allí. Fue un verdadero acto de valentía. En las primeras etapas de la guerra, muchos niños en el Reino Unido que vivían en áreas consideradas de alto riesgo de ataque, como Londres, Bristol y Liverpool, fueron evacuados a áreas rurales más seguras del país. A pesar de que el gobierno pidió a los padres mantener a sus hijos con familias anfitrionas, hasta nuevo aviso, para enero de 1940 cerca de la mitad de los evacuados habían regresado a casa. Otras oleadas de evacuaciones fueron provocadas por más ataques aéreos a finales de 1940 y nuevamente en 1944, cuando se apuntaron bombas V-1 y cohetes V-2 al país. Esto, claro está, causó destrucción, bajas y muerte. Quizás uno de los aspectos más tristes de cualquier guerra es cómo afecta a los niños atrapados en medio de sus horrores. Entre 1939 y 1945 miles de niños de los países aliados y del Eje quedaron huérfanos como resultado del conflicto.
En 1945, la fotógrafa estadounidense Antoinette Frizzle capturó esta dura imagen de un niño que había regresado a casa después de jugar, solo para descubrir que su hogar había sido arrasado por un cohete B-2. Sus familiares, en casa cuando el cohete impactó, estaban bajo los escombros. El niño pequeño se aferra a un peluche, mirando lloroso al exterior. Frizzle fotografió al niño recién huérfano, imágenes que han ganado reconocimiento internacional. La imagen se ha usado en documentales y exposiciones. Se ha informado que el niño sobrevivió a la guerra y creció para trabajar como conductor de camiones. Supuestamente, reconoció esta foto mientras International Business Machines la utilizaba para promocionar una exposición en Londres y que contactó a Frizzle a través de la empresa. Es probable que si aún está vivo, este hombre tendría ahora aproximadamente 80 años, y aunque su nombre y paradero parecen desconocidos, solo podemos esperar que haya encontrado felicidad y paz en su vida. En cuanto a Antoinette, o Toni como se la conocía, ella catalogó la vida durante la guerra tanto en el teatro europeo como para los hombres y mujeres del servicio estadounidense. Tras la guerra, se hizo una fotógrafa reconocida. Su obra se mostró en Life y Vogue. Murió en 1988 a los 81 años. Son 4 fotos perturbadoras de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio de Guerras del Mundo.